Hola. Hola. Ingeniero, esta es la última. Ah, perfecto, gracias. Bien. Entonces hemos establecido nuestras relaciones a través del álgebra de Boole, lo que sucede en nuestros operadores, primero combinacionales, luego lo correlacionamos con nuestro operador secuencial asíncrono. Ok. Ahora, vamos a ver entonces la tarea lógica que este realiza. Este es nuestro flip-flop D. Cuando el operador o el fabricante del componente nos da la información, nos va a dar este símbolo, flip-flop D síncrono, ¿no ve? Y nos va a entregar que es su tabla de verdad. Y me dice, cuando en mi señal de reloj tengo un 1 y la entrada de información D es 0, en su salida principal se copia esa información. Cuando la señal de reloj es un 1 y en la entrada D tengo un 1, la salida principal copia esa información. Entonces, la tabla de verdad de un flip-flop del tipo D me está cumpliendo con lo como hemos denominado la entrada de Elliott. Un tiempo de retardo, en mi caso, con la señal de reloj, y lo que tengo en D se copia a la salida. Ok. Entonces, para ver que este nuestro circuito que ha quedado establecido vía el flip-flop set reset síncrono, me hace la tarea lógica correspondiente al flip-flop. Vamos a verlo. Ok. Entonces, cuando yo planteo una tabla de verdad para este flip-flop, del tipo D, tengo dos entradas de información, la señal de reloj y el D. Para dos entradas de información voy a tener 4 posibles combinaciones, porque tiene que venir en el código binario natural. Esto es importantísimo recordar. No hay tabla de verdad que no esté en función del código binario natural. Nunca hemos dejado de utilizar aquello, ¿no ve? Entonces planteamos esta tabla, pero tenemos que hacer cumplir ahora las condiciones de esta tabla en base a las ecuaciones combinacionales que me controlan las entradas síncronas. Y en mi caso ahora la entrada síncrona es D. Y esta entrada síncrona D, a las entradas asíncronas las controla de esta manera. Entonces nosotros decimos, para la primera condición va a ser cuando la señal de reloj tome un 0, el 0 que vamos a poner aquí me va a decir, oye, no me importa qué tengo en D y en D negado, que es lo mismo al final, ¿no ve? No me importa, el SA y el RA van a estar permanentemente en 1. Me dice, para estas dos condiciones el SA y el RA están permanentemente en 1. ¿En qué está? Repite historia pasada. Entonces, ahí llegas a la conclusión, el flip-flop no trabaja en esas condiciones. Las entradas de información síncrona están desacopladas de las salidas del flip-flop. Solo las entradas de información del flip-flop se van a acoplar cuando la entrada de reloj está en la posición de 1. Es por eso que en esta posición de 1 responde a estas entradas de información de en 0 o en 1. Si está en 0, la salida principal tiene que darme un 0. Si está en 1, la salida principal me tiene que dar un 1. Entonces, si tú analizas esa tabla en base a estas ecuaciones, es exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Digo, 1, si mi señal de reloj está en 0, mi entrada de información de está en 0, es lo que tengo para SA y RA en 1, 1, por lo tanto me dice está en el estado de prueba. Fíjate vos, para la misma señal de reloj, 0. Pero la entrada de información 1, las salidas SA y RA asíncronas, ¿no ve? Están en 1, 1 y la salida del flip-flop está en repite historia pasada. Cuando yo tengo la señal de reloj en 1, D en 0, fíjate por la condición. Diferente a estas dos anteriores. SA en 1, RA en 0. Entonces vos te fijas esta tabla de verdad del flip-flop asíncrono. Si el SA está en 1, ¿no?
SA en 1, salida principal en 0, salida principal en 0. Ahora yo miro, digo, esta salida principal en 0, ¿para qué entrada de información? De en 0. Estoy copiando esa información a la salida, después de la señal de reloj. Y esto es lo que hace el flip-flop. Si C sub K es igual a 1, D igual a 1, S sub A en 0, R sub A en 1, fíjate vos, es diferente. Y la salida principal es un 1, ¿qué está copiando este 1? Nada más sencillo que eso. Claro, una metodología sencillísima de establecer los operadores secuenciales. Claro, ¿en base a quién? A uno que hemos diseñado. Para el flip-flop T, ya sabes la diferencia, ¿no ve? Tiene una sola entrada de información T, va a tener una señal de reloj y dos salidas, la principal y la secundaria. Entonces, ¿y para eso qué me voy a fijar? Me voy a fijar de mi flip-flop set reset. Hay una determinada condición, por ejemplo, la primera, 0,0, cuando la señal de reloj es 1, él está en repite historia pasada. Y esa era la definición del flip-flop set reset. Entonces me dice, hay pues nada más sencillo que eso. Para cuando la entrada T esté en 0, cortocircuitas el set con reset sin ponerle ningún otro operador lógico. Simplemente lo cortocircuitas y le llamas T. En 0,0 él va a estar en repite historia pasada. Pero con ese cortocircuito, cuando lo pongas en 1,1 en el flip-flop set reset, él está en un estado prohibido. No nos sirve. Ahora, vos dices, de cómo nosotros hemos habilitado alguna de esas secuencialidades en el flip-flop asíncrono a través de una realimentación interna. Era una memoria temporal. Oye, ¿no será que la condición 1,1 puedas volverlo a habilitar a través de una segunda realimentación también temporal? Y la respuesta es sí, eso es lo que vamos a hacer. Fíjate vos, la primera era por esta realimentación, por eso admití el 0,0 acá. La segunda la vamos a habilitar a través de esta segunda realimentación, pero ya está la etapa síncrona. Y voy a cortocircuitar el S con el R y a ese cortocircuito lo voy a llamar T. Y este obedece perfectamente a la tarea lógica de un flip-flop del tipo T. Entonces el fabricante me va a dar este símbolo del T con la entrada T y el C sub K. Me va a decir síncrono. Para el asíncrono me va a dar exactamente el mismo símbolo, solo va a estar ausente la señal de reloj. Esta tarea lógica va a realizar ese flip-flop. En este caso el síncrono, y cuando sea asíncrono solo va a estar ausente esto. Pero va a realizar esta tarea lógica, de que cuando en T tengo un 0, él repite la historia pasada. Que cuando en T tengo un 1, él conmuta su historia pasada. Eso es lo que hacía el threshold, por eso decía. ¿No? Ok. Planteamos las ecuaciones. Claro, la ecuación ahora me va a ser diferente para las etapas asíncronas, porque tengo que tomar en cuenta esta segunda realimentación que hemos adicionado para poder habilitar el estado 1,1. ¿A ver? Entonces el S sub A es S, Q negado, C sub K. El R sub A va a ser R, Q, C sub K. Aquí tenemos un primer desafío. ¿Cuál? Que cuando SA y RA están en 0,0, él está repitiendo la historia pasada, y esta función también me tiene que hacer repetir esa historia pasada. Y cuando está el SA y el S y el R en el estado 1, esta función me tiene que garantizar que debe conmutar la historia pasada. Ah, ya. Y el primero es sencillo, obviamente. Entonces es lo que estamos poniendo acá. SR igual a T. SR igual a T. Eso es lo primero que hemos puesto. Ahora, esto, con esta ecuación va a ser el S sub A. S es S y R se llama T. T, Q negado C sub K,
todo negado, y el R sub A va a ser T, Q, C sub K, todo negado. La diferencia entre estos dos elementos solo está en el Q. ¿No? Aquí es Q directo y aquí es Q negado. Ok. Entonces, tomamos en cuenta lo que siempre, estas ecuaciones lógicas para hacer cumplir todo el análisis correspondiente. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a pasar rápidamente eso. Me estoy copiando otra vez la tabla de verdad de un flip-flop ZZ. ¿No ve? ZZ. Esta parte lo cumple sin problema y hemos habilitado esto con una segunda realimentación. Y ahora, una vez que has agregado la segunda realimentación, queda el desafío. Para esto seguirá cumpliendo y es lo que vamos a verificar. Estas eran las ecuaciones combinacionales. Entonces, para hacer cumplir estas ecuaciones combinacionales, yo tengo que estar en posición de la tabla de verdad del flip-flop asíncrono hecho con operadores NAND, que era este. Ok. Que lo hemos sacado de la matriz de estados. Y ahí le vamos a poner las secuencialidades. En cual, primero C sub K0. Entonces ahí, ¿quién va a ser la variable? El T. Primero voy a poner a 0. Entonces aquí el que comanda parece que es este 0. Porque te miras la ecuación, en ambos está participando. Ok. Y en ese caso me dice el S sub A es 1, el R sub A es 1. En estas dos ecuaciones. Por lo tanto, el Q está en repite historia pasada. Pero eso porque el reloj le ha obligado al S sub A y al R sub A quedarse en el estado 1. Y a nosotros nos da la impresión que es para T igual a 0. Entonces, C sub K en 0, T en 0. ¿No ve? Ahora, pero fíjate vos que para esta condición yo tengo que imaginarme que tengo en Q. Porque también depende del Q y el Q negado, ¿no ve? Entonces, en este caso me estoy imaginando un 0. Entonces, aquí le estoy poniendo 0 negado va a ser 1, y en este caso un 0. Entonces, es el 0 negado el que me puede hacer cambiar, pero hemos visto, no me lo hace cambiar, me da 1, 1. Entonces, ahora estoy tomando en cuenta eso. ¿No ve? Aquí estoy suponiendo lo contrario de la anterior. No, porque la segunda realimentación está diciendo, pues, tienes que saber qué tenías en la salida principal de tu flip-flop. Pero es que no sé cómo funciona el flip-flop. Entonces tienes que imaginártelo. Y después vamos a ver que vamos a tener que ajustar ese estado. Claro. Entonces, en base a esa suposición, estoy suponiendo que está en 0, estoy suponiendo que está en 1. Y aquí te está diciendo, cualquiera sea tu suposición de la salida principal del flip-flop, lo importante es que C sub K esté en 0 para que el asíncrono esté en repite historia pasada. ¡Ah, qué bien! Es independiente. Entonces el C sub K sigue controlando a tu flip-flop cuando T es igual a 0. Pero está haciendo repetir su historia pasada. Entonces, está cumpliéndose con la tarea lógica del flip-flop. Ya. Ahora nosotros vamos a ver si C sub K es 0 y T es 1, ¿no ve? Y otra vuelta yo tengo que suponer que el Q es 0 o que el Q es 1. Y para esa condición en que estoy, prueba. Ahora en Q igual a 1, otra suposición. Fíjate las dos suposiciones. Y está en repite historia pasada. Y parece que el que hace repetir la historia pasada es la señal de reloj. Entonces vos dices, ahora, ¿qué va a pasar si en esa primera parte está cumpliendo permanentemente esto? ¿Qué va a pasar si C sub K va a tomar el estado 1? T, por ejemplo, lo llamo 0. Y voy a imaginarme que el Q es igual a 0. Primera suposición. Entonces, fíjate, el SA y el RA está en 1, 1. Repite historia pasada. ¿Y cuál es su historia pasada? Entonces me está diciendo el Q tiene que tomar el estado 0. Ahora, si C sub K es 1, estoy repitiendo, T es 0. Fíjate al Q, lo estoy tomando un 1. Él repite historia pasada, ¿qué va a repetir ese 1?
Claro, y aquí dice, no, pero usted lo que ha supuesto lo está tomando. Va a funcionar de esa manera. A ver, veamos. C sub K1, ahora a T le voy a poner un 1. Y estoy suponiendo que mi historia pasada es un 0. Fíjate, me va a salir 0, 1. Cuando la entrada asíncrona CSA está en 0, la salida principal dice que es un 1. ¿Dónde lo veo acá? ¿No ve? Fíjate vos, SA en 0, SA en 0, RA en 1, salida principal un 1. Entonces, cuando T es 1, ¿qué está cambiando? Su historia pasada, este supuesto. Es nada más sencillo. Está cumpliendo la tabla de verdad. Cuando este T está en 1, mi supuesto es 1, va a conmutar, dice, ha conmutado a 0. Está cumpliendo con la tabla de verdad del flip-flop T. ¿En base a quién? A supuesto. Claro, con ese pecado original nace esta tabla, perdón, este flip-flop del tipo T. Que cuando está en 0 y la señal de reloj está en 1, él repite la historia pasada. Pero cuando la entrada del reloj está en 1 y el T está en 1, él conmuta la historia pasada. Pero si vos mantienes permanentemente C sub K en 1 y T en 1, él va a seguir conmutando. De repente, después de un doble tiempo que pasa, tú vas a observar la salida del flip-flop y en vez de estar en 0 va a estar en 1, o en vez de estar en 1 va a estar en 0. Y tú no vas a estar seguro, ¿habrá conmutado? Depende del tiempo de observación este tipo de flip-flop. ¿En qué momento lo voy a observar? Si lo observo en un tiempo par, el sistema va a conmutar. Si lo observo en un tiempo impar, el sistema parece no conmutar o viceversa. Si lo observo en un impar, conmuta, y si es en un impar, conmuta, dependiendo. Porque está trabajando en base a supuestos. Y no hay flip-flop que trabaje en base a supuestos. Tiene que trabajar en algo que nosotros debemos imponerle al sistema. Pues nadie se va a pasar la vida anotando cuál fue la historia pasada de aquel señor. En este caso del flip-flop. O tú vas a estar anotando. Y después cuando te preguntan, estaba en tal cosa, ahora debe como. ¿Qué tal justo un día tú no vienes? Nosotros estamos listos, no podríamos utilizar ese flip-flop. Porque trabaja en base a, es la columna de supuesto. Y no podemos trabajar de esa manera. Ok. El flip-flop JK ya es más sencillo. Porque el flip-flop JK es la misma que el set reset, con la única condición de que el JK no tiene estados prohibidos. Por lo tanto, es lo mismo que el flip-flop T en la condición 1-1 del set reset. Debe conmutar su historia pasada. Es esta. Es exactamente el mismo que el flip-flop T, a quien hemos levantado su cortocircuito de las entradas de información. Aquí estaba el set, lo llamo J, y aquí estaba el reset, lo llamo K. Pero tengo las dos realimentaciones. Entonces me dice, para hacer trabajar este flip-flop, yo tengo que ir suponiéndome algo aquí. Entonces, cuando te informe el fabricante, te va a informar de este símbolo y te va a dar esta tabla de verdad. Y fíjate vos, cuando te da esta tabla de verdad de la condición 1-1, dice, conmuta la historia pasada. Repite la historia pasada. Por eso a este se le viene a denominar flip-flop universal. No tiene condiciones prohibidas. Entonces, y te dice, estos son los de nivel, porque necesito un nivel lógico permanente en la señal de reloj para que el flip-flop obedezca a la tabla de excitación, a la tabla de las entradas de información. Y lo único que hacemos es escribir las ecuaciones combinacionales e ir estableciendo en base a los supuestos, te lo dejo como tarea para vos, en base a los supuestos, cómo él va cumpliendo con la tabla de verdad del flip-flop JK.
Y en base al supuesto que hacemos cumplir estas dos ecuaciones, y esta es la tabla de verdad. Fíjate, para la combinación del 0 al 3, en la que el reloj permanece en 0, el en que está repite historia pasada. Y solo a partir de la combinación del 4 al 7, las siguientes combinaciones, cuando la señal de reloj toma el estado 1, ¿no? 1, 1, 1, él obedece a las entradas de información. En 0, 0 repite historia pasada. En 0, 1 salida principal 0. En 1, 0 salida principal 1. Y en 1, 1 conmuta la historia pasada. Y nace con ese mismo pecado original, que cuando está permanentemente en el estado 1, va a conmutar la historia pasada. Entonces basta que mires vos en un tiempo par, va a conmutar 2 veces. Entonces tú tienes que mirarle en un tiempo impar para saber que conmutó. Si lo miras en un tiempo par, parece que nunca se movió. Y no se usa así los flip-flops. Tiene 2 problemas. Jamás podemos utilizar un flip-flop en base a un supuesto. Jamás nosotros debemos depender de en qué momento vamos a observar un flip-flop. Ni el supuesto me sirve, ni el momento en el cual yo voy a observar. Entonces yo tengo que resolverle ambos problemas a los flip-flops. Tengo que tener la capacidad suficiente de poder ajustar su historia pasada. Nadie me lo va a pasar ese dato. Yo lo tengo que ajustar. Y una vez que he ajustado esa historia pasada, él tiene que empezar a cumplir con la tabla de verdad del tipo de flip-flop que estoy utilizando. Y ese flip-flop que estoy utilizando tiene que ser independiente del momento en la que yo observe las salidas principales del flip-flop. Para eso, para resolver mi problema, lo primero que tengo que hacer, ¿cómo ajustar las condiciones iniciales? Primer hecho. Segundo hecho, ¿cómo independizarme del momento de observar el flip-flop? Entonces, de ahí vamos a irnos a los flip-flops maestro-esclavo y de flanco, ascendente o descendente. El maestro-esclavo es flip-flop de pulso y el de flanco es ascendente o descendente. Y con eso habremos independizado al flip-flop del nivel aplicado permanentemente a la señal de reloj. El flip-flop responderá o a los flancos o a los pulsos, que son los flip-flops que finalmente vamos a utilizar nosotros en todas las aplicaciones de los sistemas secuenciales. Ajá, interesante, ¿no ve? Ya tengo los flip-flops síncronos. Aquí te voy a poner la tablita de los flip-flops asíncronos y anda comparándolo con los síncronos. La primera es la que hemos obtenido. Es lo que me da el fabricante, ¿no ve? Símbolo del asíncrono, su tabla de verdad. Para esta tabla de verdad era del hecho con operadores NOR. Entonces, la que hemos hecho con operadores NAND, había que agregarle los inversores. Entonces, era fácil. Entonces, este me da el flip-flop del operador flip-flop D. Lo hago a partir de este. ¿Cómo? Porque si observo la tabla de verdad del set reset, ¿no? Para pasar al flip-flop del tipo D, fíjate, está en estas 2 combinaciones. Entonces, ¿qué me dice? Simplemente tengo que unir el set reset a través de un inversor y él cumple con esta tabla de verdad y no tiene señal de reloj. Nosotros tenemos aplicado para el síncrono. Ahora tú para el asíncrono es mucho más sencillo. Ya no hay la señal de reloj. Y este va a ser el circuito. Para el T le hemos agregado la segunda realimentación porque él tiene que aceptarme esta condición.
Esta 0,0 lo acepta automáticamente por la primera realimentación y este 1,1 lo acepta por la segunda realimentación. Y el T, el JK, es lo mismo que el T. Están las 4 tablas de verdad, que tú los tienes que analizar.